Listo. Perdón, perdón. Estaba yo entusiasmadísima hablándoles y vamos a empezar de nuevo. Buenas noches, este es nuestro curso para que les quede la grabación, ¿no? Les decía que van a tener 3 módulos y que en todos los módulos vamos a trabajar de la misma manera. No solo tienen las grabaciones, también Zoom, otra de las cosas que hace, que me parece que puede ser de apoyo, son los resúmenes escritos. Entonces yo también los bajo y se los puedo mandar, ¿ok? Aquí está la dirección de Classroom, pero yo se las voy a poner en el chat, no se preocupen. Al igual que todos los elementos donde pueden comunicarse conmigo. Yo tengo una página de YouTube, un canal, y ahí hay muchísimo material de formación de formadores y de otras cosas también. Mi correo electrónico y bueno, todas las sesiones, como decía Alejandro, son en línea. Toda esta formación será en línea y aprovechen ustedes de trabajar conmigo en 2 niveles. Uno, lo que es la formación y lo otro, lo que es la formación en línea. Fíjense, sistematicen esas cositas, anótenlas por ahí, etcétera. ¿Cómo lo vamos haciendo? Y así podrán desarrollar las dos partes, ¿ok? Bueno, ya les decía, los módulos es el diseño de programas, la evaluación del aprendizaje y facilitar el aprendizaje. Una de las características que tiene esta formación, que además es formación basada en competencias y que tiene una certificación por parte del conocer, eh, tiene la característica de que las evaluaciones se hacen por evidencia. Lo que nosotros evaluamos es la capacidad que tienen las personas de aplicar el aprendizaje en el hacer, en eso que ellos hacen. Entonces nos preocupamos mucho por las cosas que las personas deben hacer y qué tienen que aprender para poder sacar esos resultados. Y es un poco lo que vamos a ver con ustedes a más a profundidad. Vamos a hablar un poquito también de las diferentes enfoques que hay en la formación. Y creo que una de las cosas más importantes es las reglas del juego. Siempre que trabajamos en equipo, sobre todo con los adultos, es importante, porque ustedes y yo trabajamos con adultos, ¿no? Con adultos que trabajan además, no solo aprenden, trabajan y aprenden en su experiencia además, ¿no? Entonces es bueno tener algunas reglas del juego, ¿no? Y una de las más importantes es que cada persona es responsable de su aprendizaje. La función de nosotros como facilitadores es enseñar. La función del capacitando, el aprendiz, el participante, como ustedes, el alumno, como ustedes quieran llamarlo, es aportar su experiencia. Él, aportar permanentemente. Entonces, el aprendizaje se construye por medio del trabajo colaborativo. Tenemos que apoyarnos todos, darnos la información, complementar información, compartir nuestras experiencias positivas y negativas, porque todas las experiencias nos generan aprendizaje. No, una de las recomendaciones que yo siempre hago a las personas con las que trabajo es que no se queden solamente con lo que se señala en los materiales didácticos, en la bibliografía, en los videos, sino que ustedes investiguen, indaguen, discutan con los autores. No me crean a mí, créanle a esa experiencia, a cómo ustedes vinculan la experiencia. Planteen sus propias ideas, no olviden que estas nacen en y de sus experiencias. Y ustedes serán los primeros, que este es otro de los grandes cambios, es, serán los primeros que evalúan la calidad de los resultados logrados, tanto en la vida como en el trabajo y por supuesto en el aprendizaje. Entonces nosotros no vamos a hacer exámenes ni nada de eso, pero sí vamos a generar evidencias que vamos a organizar en un portafolio de evidencias. Las evidencias tienen criterios, tienen, no crean que es así de que, yo lo hice ya, no. Tienen criterios, tienen evaluaciones, etcétera. No sé, hay varios aspectos, ya les voy a mostrar una. Va, miren, justo esta.
Aquí vamos a ver la de ustedes. Esta es la primera, ya la tienen en Classroom. Ahorita les voy a abrir el Classroom para que vean. Entonces, la vamos a poner un poquito más grande. ¿Sí la ven bien todos? Bueno, aquí tiene el nombre del curso, el nombre de la actividad de evaluación, que en este caso es elaborar un programa de formación, ¿no? Y aquí está el dato del correo donde deben mandar sus productos, sus evidencias, o también por el chat lo pueden hacer, no hay problema. Aquí está el resultado de aprendizaje que deben ustedes lograr, diseñar el programa de aprendizaje con la finalidad de cubrir los requerimientos, recursos y necesidades del aprendiz. En este caso, los aprendices pues son los clientes, ¿no? Los operarios con los cuales ustedes trabajan dando los cursos. Esos son sus aprendices, ¿no? Y aquí están los criterios que son los que van a servir para que ustedes hagan cosas que les permita lograr este resultado, es decir, generar un programa. Aquí están las recomendaciones de los pasos que tienen que seguir para lograr esto. Después tenemos los criterios de trabajo que ustedes deben respetar y los criterios de calidad que tenemos que vigilar, tanto ustedes como nosotros, para que la educación sea de calidad. Y esto, al final, se hace una retroalimentación general. Siempre se retroalimenta directamente las evidencias, ¿no? Cuando son video, pues se les da una tarjeta donde se establecen los criterios y se hacen las evaluaciones o una guía de observación, ¿no? Cuando son documentos, se hace directamente en el documento. Después hay una retroalimentación, además de esta que se hace general, una retroalimentación donde nosotros vamos viendo si se han cubierto todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Y después, al final, está la verificación interna. El sistema de trabajo que nosotros tenemos, es decir, el equipo mío de trabajo, es la verificación. Esto no es verificar el trabajo de ustedes, esto es verificar el programa. Es si realmente se cumplió, si la actividad de evaluación fue coherente con los resultados y criterios. Esto es para la mejora continua de la formación. Yo les recomendaría que poco a poco lo vayamos integrando este tipo de cosas porque esto sirve mucho para después al cliente demostrarle cuestión de calidad, ¿no? Entonces creo que eso da muchísima seguridad. Es una de las innovaciones que vamos a ir trabajando, ¿ok? Bueno, antes de seguir, les voy a mostrar cómo está Classroom para ustedes. Entonces, vamos a ver, aquí lo tenemos. Cuando abran, se van a encontrar con esto. El de ustedes es Aprendiendo Juntos. Creo que los, los lleva directamente, ¿no? Y aquí van a tener una serie de cosas. Por ejemplo, el material didáctico, la presentación. Esta presentación yo se las voy a ir cambiando, porque por metodología nosotros no entregamos todos los materiales didácticos de una vez, porque la gente se distrae, se pone a leer los últimos y no toma más atención en los primeros, ¿no? Entonces vamos poco a poco en función de lo que estamos haciendo, entregando los materiales. Aquí está la hoja de evaluación que ya les mostré, pero también la tienen y también se las entrego por el chat. Aquí hay un podcast que ustedes pueden escuchar. Es una explicación de cómo han ido cambiando las tendencias en la educación, qué pasa con la relación entre la educación y el trabajo, y es un poco hablar de cómo ahora actualmente en este siglo XXI están pasando las cosas en función de la educación, en la relación con el trabajo, con la tecnología, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cosas que vamos viendo. Y aquí está también otro material que son
estándares de competencia. Por ejemplo, aquí vamos a ver este. Esto yo, perdón, ustedes los pueden bajar, no hay problema. Todo este material es para ustedes. Yo les aconsejaría que lo bajaran y lo fueran guardando en un archivo porque esto les sirve después como material de consulta. Bueno, este estándar es un estándar de Reino Unido. El título es Involucrar y apoyar a los alumnos en el proceso de aprendizaje y desarrollo. Esta es la función que describe el estándar. Aquí están el resumen de lo que se trata y aquí están todos los criterios de desempeño que las personas debemos cumplir cuando apoyamos a los alumnos en los procesos de aprendizaje. Este tipo de estándares es generado por organismos que se valen de las mejores prácticas. Entonces nos sirven mucho para hacer autoevaluación, para darnos cuenta si nosotros seguimos estos criterios o no, cómo nos ayudan, etcétera. Pero lo más interesante que tienen es que esto es como uno debe trabajar la función que está en el título. Pero acá dice qué es lo que yo tengo que aprender y comprender para poder lograr este resultado de involucrar y apoyar a los alumnos respetando estos criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un criterio que es muy importante, que es compartir con los participantes los principios de inclusión y respeto a la diversidad. Esa es una tendencia en la nueva cultura de la educación generada por la UNESCO y por las diferentes instituciones internacionales, ¿no? O sea, ahí ya tienen, perdón, se lo cerré, discúlpenme. Tienen varias, ¿cómo se llaman? Materiales que yo voy a ir después desarrollando. Ahora, ¿cómo hacen ustedes esto? Ah, pues tiene una página principal, le dicen que cree una hoja y después van ustedes integrando cosas. Por ejemplo, cuando ustedes entren, aquí se va a llenar los nombres de ustedes y son las personas que están entrando y que tienen el derecho a participar. Después, aquí nosotros podemos crear. Y aquí vamos poniendo, ¿qué voy a crear? Ah, voy a subir un material. Y así lo subo. Aquí lo pongo, le voy subiendo con estas cositas, que este es un vínculo, este es para subir documentos, para subir videos. Como ustedes pueden ver, esto es cosa de práctica. Y así pueden dar sus cursos. ¿No? Pero es cosa de práctica nada más. Claro, ustedes dan muchos cursos que son prácticos, pero vamos a tratar de que complementen esos cursos con otro tipo de materiales y entonces les va a servir esto para poder, ¿cómo se llama?, apoyar a sus alumnos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Los veo a todos como em, muy dudosos. Oh, Miren, a lo mejor no saben. Ah, bueno, digan. ok. Mike. Adelante. A lo que estoy entendiendo, el documento que usted nos está mostrando, maestra, viene siendo algo similar a la carta descriptiva donde hacemos el desglose o el desarrollo de algún curso presencial. El documento que les estoy mostrando es el material de apoyo. Lo Ok, que ustedes van a desarrollar, que es un programa de formación, ok. eso sí es parecido a una carta descriptiva, solo que es un poco más completo, Ujú, ¿sí? De hecho, cuando uno hace ese programa, después, en general piden cartas descriptivas. Nosotros lo que hacemos es un plan de sesión. ok. Pero es similar, trae casi la misma información. Sí, yo les voy a mostrar cómo hacen un plan, pero la carta descriptiva es tan válida como el plan. Porque en realidad la carta descriptiva lo que hace es organizar nuestros horarios, ¿no? ¿Qué vamos a dar? ¿Cuánto tiempo?
qué objetivos vamos a tratar, qué materiales usamos, con qué técnica. Es muy similar. Ok, Ujú. gracias, maestra. Si Nada. me permiten, miren, lo que estamos viendo es que la herramienta que tiene Rosy es como un salón de clases, pero es virtual. Entramos al salón de clases con ese link y ahí van a estar los libros, digamos, digitales, toda la información que se requiere de manera digital. Y después, cuando se haga, en este caso, la tarea, hay un, digamos, un buzón en donde ustedes ya suben un archivo o un Claro. video o escriben ahí directamente y es como van enviando la tarea. ¿Qué se Sí. necesita en esto? Es práctica y perderle el miedo. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, y también saben que eso quiero. Lo que quiero es de que practiquen, que entiendan, que comprendan, porque la educación también es de esta manera. Entonces, piérdanle el miedo, como bien lo comenta Rosy, si tienen dudas, pueden tener una revisión con ella Y y los puede guiar sin ningún problema. Aquí lo importante también es de que entre ustedes, si alguno ya le captó la idea más rápido, se pueden ayudar entre ustedes, que es mucho más sencillo. Ahorita más que Rosy que describa qué van a hacer y ya los ponga a trabajar de inmediato, es que le está diciendo, miren, es el salón de clases virtual, se compone con todos estos materiales, los materiales se encuentran ahí y la manera de poder subir la tarea es de esa forma. Entonces, ahorita paso por paso, ¿no? una de las cosas que tiene la formación en línea es que la gente, y eso está comprobado, es que la gente se siente sola. No, es diferente a cuando uno trabaja en presencial, ¿no? Que están ahí los compañeros, le pegas la palma en el hombro, ¿no? Te llevas el café, etcétera. Y aquí pareciera que estás solo con la computadora, pero no es así. Por eso tenemos tantos medios, el chat, el Classroom, el correo, los videos, y por eso también tenemos el derecho de siempre platicar las cosas, hacer las preguntas. Bueno, en los foros yo les voy a mostrar después para que vean cómo son los chats, desde chistes, bromas, dudas, no, todo lo que se hace en una convivencia de aprendizaje. Porque hay una cosa que quiero que analicemos juntos. En los procesos de enseñanza-aprendizaje es un camino de doble vía. Aprenden los aprendices y aprendemos los facilitadores. Al mismo tiempo, vamos aprendiendo juntos. Entonces, esa construcción del aprendizaje es lo que tenemos que estar garantizando con las participaciones, con todos los diferentes elementos, ¿no? Y los que están en la sala, todos juntitos, también pueden pedir la palabra y participar y no hay ningún problema. Otra cosa es que cuando yo no les esté mostrando, compartiendo y me pongo a hablar como loca, me avisan, Rosy, no estás compartiendo. Porque tengo esa tendencia siempre. Me emociono y me pongo a hablar. También cuando hablo y tienen dudas, me pueden interrumpir. Oye, queremos saber esto, ¿no? Todas esas cosas son acuerdos que tenemos que tomar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar a, vamos a empezar a pensar. Otro de los grandes cambios, según como yo lo aprendí esto, es que lo primero que uno hace es decirle a los alumnos, como primera medida, cuáles son los resultados de aprendizaje y con qué criterios de evaluación se va a verificar que se ha cumplido el resultado. Entonces, los alumnos siempre deben estar analizando su resultado de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Y cuando hacen la actividad o la tarea, como dice Ale, lo que ustedes tienen que ver es si su producto, su evidencia, está contemplando
lo que dice el resultado y los criterios que están planteándose. Cuando nosotros evaluamos que eso es así, significa que hemos aplicado lo aprendido en el hacer, es decir, en lograr un resultado. Entonces, primera medida, siempre a las personas cuando vamos a empezar un curso, además de decirles cómo vamos a trabajar y qué reglas tenemos en esta aventura, es mostrarles el resultado de aprendizaje que van a lograr. Cada módulo puede tener uno, dos, tres, dependiendo de la complejidad del módulo, son el número de resultados de aprendizaje que vamos sacando. Yo los separé para que quedara muy claro esta partecita del diseño de programas y no nos fuéramos a confundir, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí están los podcasts. Cada vez que identifiquen una, una señal de este tipo, van a encontrar esto que les decía que es el podcast que ustedes van a tener a mano. Y después vamos a empezar con esto. Generalmente, en el caso de ustedes, tienen necesidades específicas que tienen que atender, como por ejemplo el programa que estaban diseñando de la formación en la operación de la excavadora 336 de la CAT, me parece que era 336, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben que hay que enseñarle eso, ¿no? Sin embargo, es muy importante preguntarle a las personas qué tienen que hacer, qué es lo que ellos van a hacer. Yo a ustedes ya se los pregunté en el diagnóstico. Sé que lo que van a hacer es diseñar programas e impartir clases y evaluar aprendizaje. Eso me quedó clarísimo en el diagnóstico, ¿no? Pero es importante, además, que nosotros preguntemos a la gente qué tienen que hacer y qué cosas deben aprender. ¿Qué necesito aprender para hacer eso? ¿Qué necesito enseñar para que las personas puedan hacer eso? Entonces, primera tarea, esta sí es una tarea muy simple. Me van a poner en una hojita cada uno de ustedes con su nombre, con calma, mañana, por supuesto. Este, ¿Qué necesidades de aprendizaje ustedes tendrían? Más allá de que yo les enseñe a diseñar programas, a evaluar el aprendizaje y a facilitar el aprendizaje. ¿Qué otras cosas les interesaría aprender? Y eso nos permite a nosotros mejorar los programas y verificar los resultados de aprendizaje. Si se fijan, yo no les he hablado de objetivos de enseñanza, solamente les he hablado de resultados de aprendizaje. Esto es la nueva tendencia de la educación por razones que vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces, identificar las necesidades implica quién va a aprender, qué es lo que va a aprender, dónde lo va a aprender, cómo, cuándo y por qué. Y aquí, ahora que lo estaba viendo, no solo debería ser el por qué, sino el para qué. ¿Para qué aprenden eso? ¿Dónde lo van a aprender? ¿Quiénes? Y entonces, esta relación con la identificación de necesidades a nosotros nos permite ir estableciendo como hagan cuenta, como una columna vertebral, ¿no? Que todavía no tiene nada de carnita, es solo los huesitos. Y vamos ahí haciendo como un eje de la orientación que le vamos a dar a nuestra formación. ¿Queda claro esto y el por qué es necesario identificar que si anotaron que deben hacer en una hojita con su nombre, a mano, a máquina o como quieran, la cosa es que lo envíen, las necesidades que ustedes
consideran que tienen más allá de lo que ya hemos definido que hay que aprender. ¿Ok? Necesidades de aprendizaje, por supuesto. Entonces, cuando ustedes están viendo estas necesidades, ¿para quiénes son? Ah, para los facilitadores de vértice. ¿Qué se les va a enseñar? Formación basada en competencia. ¿Dónde? En formación en línea. ¿Cómo? Con las herramientas tecnológicas. ¿Cuándo? En la fecha que vamos a desarrollar la actividad que hemos acordado, ¿no? Que será los lunes, eso lo tenemos que confirmar, si es los lunes a las 7 o los martes a las 7. Alejandro, ¿me lo confirmas, no? Después cuál de los dos días va a ser para tenerlo yo bien claro y por qué tiene que por qué existe esta necesidad, por qué tenemos que aprender esto. Ah, porque nosotros somos consultores y tenemos que apoyar el desarrollo de capacidades o competencias de otros. Y esos otros Rosy, son los operadores de los clientes, ¿no? Rosy, Sí. a mí me gustaría comenzar con los chicos preguntándoles, ¿saben por qué se necesita un diseño de programa de aprendizaje? O de dónde proviene esta necesidad, o por qué este es el primer tema y no irnos tan allá, porque los estoy viendo y siento que tienen cara de pregunta, entonces sí me gustaría saber, si más que irnos escuchando, si ustedes tienen claro qué es un diseño de programa de aprendizaje y por qué es necesario comenzar a verlo. Es pregunta para todos. Los programas de aprendizaje. ¿Tú lo sabes? Es la planeación. En teoría es una planeación que dices cuando vas a dar una clase. ¿Los demás? Pero Porque yo sí tengo duda de por qué hemos eso. Nosotros no desarrollamos esa parte. Ok, no desarrollamos esa parte. Pero como de aquí nace todo lo que nosotros hacemos, pues es necesario conocer como los principios para el aprendizaje, los principios para lo que nosotros enseñamos. Obviamente nosotros no diseñamos una planeación, pero nosotros tenemos que estar un poquito involucrados en saber de dónde nace todas estas características. Y yo lo sé, por eso interrumpí un poquito, porque yo sé que en su mente están preguntándose por qué estoy viendo esto si no lo hago o si no lo conozco. Y estas son las bases y los principios que uno tiene que conocer como formador o como educador para poder transmitir conocimientos. ¿De dónde nace? De una planeación. Por eso nosotros debemos de preguntarnos cuando vamos a dar una capacitación, ¿qué necesita saber el operador? Ya, a nosotros ya nos adelantaron el trabajo, pero ¿qué necesita saber? Operar una máquina o las cosas básicas para que empiece a hacer su trabajo. Ok, y luego hacernos todas las preguntas que tenía Rosy en el cuadrito. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y todas esas características. Por eso es importante que sepan cuál es esta parte. Sí me gustaría que no se vayan con esta parte de, pues nada más voy a tomar la clase, voy a tomar la lección y se acabó, sino que verdaderamente pregunten, ¿por qué me están enseñando esto? ¿Para qué me están enseñando esto? O no tengo ni idea de lo que me están enseñando, porque también eso es importante. Perdón, voy a tomar la palabra un segundo, que me parece muy bueno. Miren, voy a bajarla con un ejemplo y me parece muy bien lo que dices. Cuando nosotros salimos a capacitar todos los días, hay un plan, ¿no? Entonces se dice a Juan Pérez, hay que capacitarlo en esta maquinaria y es tantas horas, y se va a realizar esa capacitación en tal lugar haciendo esto de acuerdo al plan. Cuando nosotros no tenemos un plan de capacitación, cometemos el error de decir, pues vamos a echarle ganas. ¿En qué incapacitar? Pues, no sé, pero pues, ahí te enseño en el camino. Y cuando sucede eso sin un buen plan, es muy seguro o muy probable de que una persona no aprenda o aprenda mal o se accidente. De tal manera de que antes de capacitar, nosotros debemos
de estructurar nuestra mente para decir, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cuándo lo voy a enseñar? ¿Cuál es el paso uno, después el dos, el tres? Una vez que nosotros tengamos una total claridad de nuestra mente acerca de hacia dónde vamos, es más fácil, imaginemos ahora, pues agarrar unas pinzas, un desarmador, y sabemos qué le vamos a arreglar a un carro, vamos a agarrar las herramientas necesarias. Pero si no sabemos qué le vamos a arreglar, ¿qué llevamos? Una batería, unas pinzas, cable, un filtro, no sabemos. Entonces, ahí va. Por eso es de que se inicia con este proceso y es tan importante. Sí, adelante, Geras. Sí, bueno, a lo que estoy agarrando yo la cabeza del rollo es como lo planeamos desde un principio, ¿no? Que hicimos una matriz de trabajo para un tractor, para una excavadora, pero desgraciadamente, hoy lo platicábamos con José Luis, tenemos nosotros nuestra matriz y estamos enfocados en el trabajo paso a paso que vamos a realizar. Entonces, ya cuando vamos a ejercer la capacitación, que iniciamos por una teoría y proseguimos con lo que viene siendo el simulador, hay veces que cuando llegamos nos cambian el rol, dice no, directo a la operación. Pasan incidentes, ya llevas 30 horas, 40 horas en la operación, pasa un incidente y dices, oye, falta el simulador, y luego regresas al operador. Entonces era lo que yo le decía a José Luis, necesitamos de levantar la mano y decir, llevamos un plan de trabajo y este plan empezamos con la teoría, seguimos con el simulador y posteriormente debemos de seguir con la hora práctica, pero debemos de levantar la mano y darle un seguimiento al trabajo que nosotros tenemos planeado para poder ejercer así como dice, a quién, cómo, cuándo y dónde. Ya, esa es mi parte. Perfecto. Perfecto. Fíjate que tienes toda la razón y nosotros muchas veces tenemos que adaptarnos a la necesidad. Por ejemplo, que no esté el simulador disponible, pero esté el operador y esté una máquina. Entonces, una vez que nosotros entendemos el proceso, decimos, mira, no te puedo poner ahorita que le falta simulador, pero lo que podemos hacer es temas de seguridad. Vamos y analizamos en campo, revisamos cómo hacer una evaluación del equipo en campo y yo sé que a lo mejor eso no se lleva en las 10 horas, pero en ese trayecto negociar y yo ahí sí te compro la idea de decir, miren, de aquí a la hora de la comida voy a estar en campo haciendo verificación de seguridad y de implemento, pero no más, porque no lo puedo subir al equipo si no ha pasado ahí. Y ahí creo que tendríamos que hacer esa negociación. Sí te entiendo, pero en la vida real y también en Peñasquito tenemos un plan y pues no, a veces es como cuando uno dice, voy a pagar tal deuda y un peso y de otro peso y otro peso y a la hora de la, no sé, nos quedamos sin nada y tenemos que estar pidiendo la canción. Pues igual así es la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí tener una estructura, un plan, no andar abriendo hoyos para tapar otros, sino que esa estructura nos da para cambiar unas horas el plan, pero sí ser muy enfocados en lo que tienes que hacer. Y creo que dices la verdad, que hay que levantar la mano, porque si no se hace un desgarre. Para eso también sirve esto. Bueno, eh, parece que yo empecé y soy culpable de no haberles comentado algo que me parece por las preguntas que es importante. Ustedes la formación que están recibiendo y que van a recibir es como facilitadores, no como operadores, como facilitadores. Esta es una ocupación distinta en la que tenemos que desarrollar otras capacidades. Efectivamente, con el ejemplo que ponías, hay un plan, pero una de las características que debe tener un facilitador es la flexibilidad. Tiene que ser flexible. A veces
para darnos cuenta que la gente se le facilita más el aprendizaje, hay que cambiar de orden los programas. Ah, ya esta hora la voy a dar después porque pues para ellos es más importante o no tengo los equipos suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes así de favor, y me disculpo por no habérselo dicho al principio, pónganse la cachucha de facilitador. Y todas las funciones y características que vamos a platicar, a trabajar, a aprender, son de cómo ahora los maestros, ustedes y yo y todos, bueno, yo más que ustedes, porque ustedes son más jóvenes, pero todos estudiamos con el mismo método. El maestro adelante, todos los alumnos calladitos, el maestro daba clases y al final hacía el resumen. Con rojo escribíamos, con azul subrayábamos, ¿no? Los más chiquitos escribíamos con lápiz, los otros ya después con bolígrafo, etcétera, ¿no? Ahora la formación es un poquito diferente, es de más de relación, ¿no? De flexibilidad, de buscar la manera en que nosotros como facilitadores, justamente por eso es el nombre, apoyemos a las personas para que aprendan. Entonces, esa es la característica de este proceso de formación. Al principio van a decir, ¿y esta señora por qué habla esa cosa? Pero poco a poco vamos a ir avanzando en eso. Ningún programa de formación se puede hacer sin saber las necesidades de la gente. Siempre tienen que buscar las necesidades. Y además piénsenlo, ¿no? O sea, ustedes pueden proponer cosas. Actualmente la formación no es solo la operación de la máquina. Eso implica también trabajar en equipo, tomar decisiones, este, comunicar cosas, que son capacidades que también debemos desarrollar. Tener pensamiento crítico, cómo resolvemos un problema. O sea, todas esas cosas las tenemos que integrar junto con la operación de la máquina. ¿Por qué? Porque generalmente, hace tiempo atrás yo hice una consultoría grande para los ductos de Pemex y una instancia norteamericana que se llama NACE, que son los que hacen la certificación internacional de todas las instancias petroleras. Ellos nos mostraban una gráfica que decía que en los accidentes en las organizaciones y de hidrocarburo, el 60% era por error humano. Es decir, los riesgos son generalmente porque no hemos seguido el procedimiento, porque no hemos comprendido la regla, porque no usamos el equipo de protección personal, porque no atendemos, ¿no? Las señales de seguridad, etcétera. Y todo eso lo tenemos que ir uniendo para poder enseñar. Y esa es la función que tienen los facilitadores, es decir, ustedes, junto conmigo, por supuesto. Entonces yo les voy a enseñar a ser facilitadores y ustedes me van a enseñar minería para que yo les pueda poner ejemplos, porque yo no sé de minería mucho. Soy metodóloga, no soy no tengo la especialidad, trabajo con médicos, con mineros, con agrícolas, con diferentes. Entonces, el aprendiz me enseña a mí su materia y yo le enseño la mía. ¿Ok? Cuando me quieran dar un ejemplo, cuando me quieran preguntar o ayudarme a entender con un ejemplo, perfecto. ¿Ok? Bueno, entonces hoy les voy a entregar su actividad de evaluación y ya les di una tarea que es que me ayuden a decir las necesidades que ustedes tienen, esas que no están todavía descritas. Y aunque yo saqué la mayor parte de las necesidades, las saqué de sus diagnósticos, ¿no? Pero quiero que lo hagan para que vean ustedes, tengan la experiencia, ¿no? Y ahí a lo mejor podemos encontrar algún punto que necesitaríamos trabajar. Entonces, primera regla para hacer un programa, necesitamos saber qué se necesita. Por eso, ¿qué tiene que hacer la gente?
¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? ¿Operar la maquinaria? ¿Cómo vamos a enseñarle a operar la maquinaria? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de información? Pues todos los manuales de la maquinaria, los procedimientos de la organización, las normas nacionales e internacionales. Esas van a ser nuestras fuentes de información para después hacer la evaluación. Entonces, el primer paso, detectar bien las necesidades de aprendizaje y para eso tenemos que tener claro qué hacen las personas, ¿no? Cómo lo identificamos. Y aquí yo les puse un mensaje de, sobre todo con los adultos, y en este siglo XXI, la formación cada vez tiene más relación con el trabajo. Por eso que los estándares describen lo que la gente hace, las funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es la demanda del trabajo es lo que genera la formación. Y cuando uno aprende, trabaja mejor. Y cuando tiene más conocimientos, empieza a insertarse más profundamente en el trabajo y descubre que quiere aprender otras cosas. Y es como una espiral, ¿no? Hay desarrollo de habilidades, se actualiza el aprendizaje constantemente, hay un crecimiento y adaptación profesional, tenemos más elementos para el empleo, pero también tenemos más elementos para nosotros transmitir las actualizaciones que la gente necesita para trabajar, que es una de nuestras funciones como facilitadores, ¿no? Bueno, aquí esto es solamente para decirles que lo que se busca en el desempeño de las personas es que logren resultados. Por eso es que la formación cambió. Si quieren que yo logre resultados, tienen que enseñarme a lograr resultados. Tienen que enseñarme a construir esos resultados en el aprendizaje. Y por eso la educación actualmente se basa pues en la organización del trabajo, en el contenido del trabajo y cómo esos resultados que esperan que yo logre en el desempeño tengo que aprenderlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ustedes? Se les pide que tengan resultados sobre formación para otros en su desempeño, por lo tanto tenemos que aprender a lograr esos resultados, ¿no? Y esto pues está totalmente vinculado con el trabajo. Cada formación, cada proceso pedagógico se relaciona con el trabajo, ¿no? Esa es la segunda característica, pero no se preocupen que yo se las voy a dar en una ficha técnica. Paso uno, detectamos necesidad. Paso dos, identificamos y elaboramos resultados de aprendizaje. Paso tres, evaluamos con criterio. Y así van a tener todos muy claros los pasitos, ¿ok? Es decir, esto se los voy a describir no solo con una lámina, sino con un material escrito que les quede como material de consulta posteriormente. ¿Ok? Bueno, aquí hay una serie de conceptos sobre lo que son las competencias de diferentes autores, pero hay una cosa que une este concepto. En realidad las competencias son las capacidades que las personas aportan al logro de resultados en todas las empresas de bienes, de servicios, en todas partes, ¿no? Y la competencia en realidad, antes, cuando recién empezó el concepto, todo el mundo creía que era competir, ¿no? Y en realidad, ser competente es hacer eso que me compete hacer. Viene de la palabra competer, no de competir, ¿no? Las competencias significan eso que yo la función que debo cumplir para lograr un resultado, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias definiciones. En México también existe la definición del conocer y es muy parecida a esta, ¿no? Capacidad para emplear el conocimiento, para procesar y producir, para actuar de manera efectiva y lograr un propósito, es decir, lograr las funciones productivas, ¿no? Entonces, también existe esa definición
acá en México. Pero lo más sencillo es entender que la competencia son las capacidades que nosotros tenemos para lograr resultados, para cumplir con funciones operativas, ¿no? Es decir, con eso que se hace. Y bueno, este son las competencias y estas son las directrices de lo que es la formación basada en competencias, ¿no? Es una formación que se orienta a resultados. Quiero bajar esto para que no les tape. Perdón. Se, se orienta a resultados, privilegia el aprender haciendo. Por eso es tan importante que nosotros hagamos nuestras evidencias, porque aprendemos haciendo. Construimos una relación entre la práctica y la teoría cuando estamos aprendiendo a partir del hacer, ¿no? Buscamos transferir métodos de aprendizaje aplicables en la vida y el trabajo. La educación tradicional, lo que le daba más importancia era los contenidos, ¿no? Se definían eh, objetivo general, objetivo específico, objetivo particular y los temas, ¿no? Ahora lo que se busca es que nosotros logremos resultados y que eso lo hagamos con diferentes técnicas y con diferentes metodologías que vamos a ir abriendo poco a poco. Pero ustedes imagínense en la experiencia que tienen, como hace rato la definía el compañero que estaba explicando el plan, ¿no? La experiencia que van teniendo. Y piensen en su experiencia y traten de ubicar cuándo ustedes están haciendo que la gente aprenda haciendo. ¿Cuándo aplican eso? Lo aplican, ¿eh? Estoy segura. Solo identifíquenlo. ¿En qué momento ustedes logran que la gente aprenda haciendo? ¿Quién me lo dice? En las prácticas, cuando hacemos cosas como lúdicas, cuando ponemos en práctica los conocimientos teóricos, pero sobre todo en el caso de los chicos, pues en la práctica, ¿no? O sea, y cuando juntas tal cual es cuando aprendes haciendo. Y en nuestro caso, por ejemplo, cuando hacen la ST. Ajá, cuando hacen la ST, cuando juegan con el memorama de los FRMs, o cuando, por ejemplo, en el caso de Estrella, cuando evalúa la habilidad es en la práctica, más que nada. Cuando enseñan en la práctica, cuando están eh, en, en la excavadora enseñándolo y cuando están en los simuladores también. El simulador es una gran técnica para enseñar a aprender haciendo y se usa todas las disciplinas se trabaja con simuladores. Y cuando no hay simuladores, hay otra técnica que se llama sociodrama y que nosotros hacemos un guión y le asignamos a cada uno de los participantes un rol y cumplen una función, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con más calma después. Lo que sí es importante que ustedes vean, que identifiquen en qué momento están utilizando este aprender haciendo es un método de formación que está muy desarrollado después de los años 60, más bien en los 70, 80 fue cuando desarrollaron esta metodología, ¿no? Del aprender haciendo. Hay varios metodólogos que se caracterizan por eso. Mm, mm. Bueno, lo que se busca también, y esto es una actividad que debe hacer el facilitador, es que tengan todos los aprendices acceso, que tengan las mismas oportunidades a practicar, a tener el material, a opinar en las sesiones, etcétera, ¿no? Busca desarrollar la capacidad de aplicar lo aprendido en diferentes situaciones y contextos de vida y trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno aprende algo, cuando de verdad lo aprende, uno lo puede aplicar en diferentes contextos.
y te encuentras con un problema y te acuerdas que tienes ese aprendizaje y con eso lo resuelves. Entonces, por eso es tan importante que nosotros desarrollemos la capacidad de aplicar lo aprendido. De hecho, al final de este tipo de proceso, se hace un análisis donde las personas identifican si cuáles son los factores que les permiten aplicar lo aprendido y cuáles son los factores que les impiden aplicar lo aprendido, ¿no? Porque no todo se soluciona con capacitación. A veces hay que organizar un poquito las cosas, ¿no? Bueno, esto lo van a tener ustedes en su presentación, lo pueden leer con mucha calma, ¿no? El aprendizaje está centrado en la persona, no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Los programas están diseñados para que la gente aprenda. No es tanto la enseñanza, sino el aprendizaje de las personas, ¿no? Se basa en la reflexión-acción. Este es un punto que ustedes seguramente hacen, pero que no está identificado. Y yo creo que lo pueden identificar con facilidad, porque ustedes están trabajando con las personas en la práctica o en la simulación y empiezan a hacer preguntas, empiezan a comentar cosas. Y esto es muy importante para vincular la teoría con la práctica y para vincular los procedimientos con los problemas de seguridad. Esta reflexión en la acción es una metodología que, fíjense, no la inventó un pedagogo, la inventó un arquitecto, porque hacía clases de arquitectura y vinculaba la práctica con la teoría, con sus alumnos en la práctica, ¿no? Una de las cosas importantes es en la práctica, reflexionar con ellos cuáles son los puntos teóricos que están viendo ahí. Es lo mismo que esto mismo, que entre paréntesis, esto que estamos viendo es un método. El mismo método se usa en el sector minero, en el sector educación, en el sector salud, en el sector agricultura. Es decir, si ustedes aprenden el método, pueden desarrollar una serie de programas, porque es un método, es un enfoque de educación. ¿Ok? Por eso partimos de esta parte. Bueno. Ya les dije que se evalúa por medio de evidencia, la retroalimentación de la construcción del aprendiz es la base del avance en complejidades superiores. Ahí también vamos a ver algunos conceptos de qué es la retroalimentación, pero se los voy a decir cuando no esté Alejandro, porque me va a regañar si se los digo así. Es broma, ¿eh? Bueno, Oh, aquí están todas las perdón, explicaciones de para qué sirve esta formación, cuáles son los cambios. Les destaqué los cambios más importantes, ¿eh? Para que ustedes puedan y tengan una idea. ¿Por qué es importante esto? Porque en el siglo XXI no solo ha cambiado la tecnología, también ha cambiado la organización del trabajo. Y lo que antes estaba organizado piramidalmente por puestos, cada vez está más organizado horizontalmente por equipos interdisciplinarios, es decir, por personas que tienen habilidades múltiples, que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante ver con qué educación vamos a desarrollar esas capacidades. Bueno, aquí les puse algunas cosas que la UNESCO señala para la educación, ¿no? Como un derecho en la educación y me pareció que era un punto interesante para que ustedes vean que incluso las organizaciones tan grandes como la UNESCO, que es una organización que pertenece a Naciones Unidas y que solamente se dedica a los problemas de educación, orienta da ejes de orientación a la educación en el mundo, ¿no? Ahora habla de la accesibilidad que debe tener todo ser humano a la educación y a la actualización, el respeto que se debe tener
para valorar la dignidad y los derechos de todos los estudiantes, promoviendo un ambiente de respeto mutuo, la empatía para fomentar la comprensión y la innovación, es decir, traer la tecnología. Esto es algo que a ustedes les va diciendo cuáles son los cambios que hay en el enfoque educativo a nivel internacional. Pero también esto lo están viendo las empresas. Y le comentaba yo a Alejandro que el día de ayer estuve trabajando, buscando para otra investigación algunos documentos de investigación respecto a cuáles son las competencias más críticas actualmente a partir de la tecnología y de las transformaciones en el trabajo. Y me encontré con este documento que es de Singapur. Pero fíjense cómo aquí hay muchas cosas que las empresas nos piden a nosotros que desarrollemos, ¿no? Por ejemplo, que la educación sea mucho más de inclusión, que el trabajo sea colaborativo, que le demos un peso muy importante a la comunicación, a los métodos de comunicación, a respetar la cultura de las personas cuando nos comunicamos, a respetar los contextos en los que estamos, a desarrollar nuestro pensamiento creativo y nuestro pensamiento crítico. Que el trabajo lo hagamos con orientación al cliente, a las necesidades del cliente, pero también al desarrollo de las personas, ¿no? ¿Cómo influimos en eso? Las tres competencias más importantes en la actualidad es el aprendizaje permanente, la adaptabilidad y la innovación. Esas son las tres que exigen todos, ¿no? Tomar decisiones, resolver problemas, dar sentido a las cosas, encontrarle el sentido a las cosas. ¿Por qué tenemos que aprender? ¿Por qué tenemos que usar el procedimiento? ¿Por qué debemos respetar estas reglas? Y el dar sentido implica la comprensión de las cosas. ¿Ok? El aprendizaje como una actividad permanente, la autogestión. La autogestión es más bien entendida como el aprendizaje autónomo, ¿no? Cuando uno trabaja en línea, Alejandro les decía, pueden entrar cuando gusten, bajar los materiales, pedir asesoría, ver las grabaciones, etcétera. Eso es mucho trabajo autónomo, de aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, y lo otro es este pensamiento transdisciplinario. Es decir, cuando nosotros hacemos un programa para enseñar la maquinaria, B, C o Z, la que sea, tenemos que integrar disciplinas de desarrollo organizacional, como resolver problemas, tomar decisiones, comunicar ideas e información, organizar información, ¿no? Desarrollar a las personas, tener un aprendizaje permanente. ¿Ok? Sí. Bueno, esto me gustaría que ustedes lo analizaran y lo tomaran en cuenta como un elemento que tenemos que ir pensando en cómo vamos a integrar disciplinas que nos permitan desarrollar en las empresas todo este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, la actividad que van a hacer en esta semana es analizar su actividad de evaluación, analizarla. No la van a empezar a hacer, la van a analizar primero. Luego van a revisar esta grabación y van a hacer la detección de necesidades. Una vez que eso lo tengamos, vamos a ver cuáles son los cambios en el que enseña y en el que aprende. Estos son los grandes actores de la educación, los dos grandes actores, el formador y el aprendiz, siempre. Y ahí un poco ya hemos hablado de esto y me gustaría que ustedes se sintieran identificados cuando ven
cuál es la contribución del docente, pero también la contribución del estudiante. ¿Ok? Entonces, las actividades que vamos a hacer, tengo dos preguntas para ustedes y para Alejandro. Una es que me definan el día que vamos a trabajar, si el lunes o el martes. Yo los dos puedo, me adapto a ustedes, no tengo problema. Y que me definan los tiempos, porque hoy, como estuvimos viendo el inicio, cómo íbamos a trabajar, etcétera, pues yo no alcanzo a terminar esta idea y empezar con la parte que es el resultado de aprendizaje, es decir, empezar a trabajar en cómo se desarrollan los resultados de aprendizaje. Sin embargo, sí me gustaría que ustedes vieran el video, hicieran la actividad que les pedí de mostrar ciertas detección de necesidades para que yo pueda integrar algunas cosas a su programa y que lean, más bien que escuchen y vean este video, escuchen el podcast que les puse en el Classroom y por favor analicen, escriban las dudas que tengan. No se queden con las dudas. Por favor, díganmela. Aunque a ustedes les parezca que es algo obvio, no. Aquí no hay que dejar dudas. Todos ustedes me las van a ir anotando. Esa es una tarea permanente, anotar estas dudas que tengan para que las analicemos entre todos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Sí, de Los acuerdo. que están en grupo, los que están en el grupo, yo les voy a pedir que traten de acercarse lo más posible a la computadora, porque si no, no los escucho. No escucho las preguntas o las respuestas que me dan. Entonces, porfis, si me pueden hacer ese favor, se los voy a agradecer muchísimo. Es todo. Eso, eso, Manuel. Échale. Bueno, de mi parte no hay preguntas. Yo creo que la propuesta de trabajo sí debe de ser martes o miércoles, perdón, lunes o miércoles, martes no. ¿Por qué? Porque vienen en el cambio de turno, lo que quiere decir que, por ejemplo, ellos mañana salen, otros entran, otros salen, otros entran. Entonces, pues sí, definitivamente el martes no, porque Ok, tendría la entonces la dejamos en los lunes. sí, Ok. lunes o Ahora, miércoles. la otra pregunta que yo les iba a hacer es la siguiente. Me había dicho Alejandro que fuera una hora. Yo Ujú. preferiría que por lo menos fuera una hora y media. ¿Están ustedes en condiciones de estar una hora y media o no? Es que ¿sabe cuál es el tema, Rosy? Si nos estamos una hora y media, es complejo porque nosotros tenemos un toque de queda. Tenemos un toque de queda, entonces lo que significa que si nosotros nos extendemos más del horario, pues para empezar, luego ya no podemos ir a cenar o pues para nuestras habitaciones sí tendríamos que irnos muy rápido. Por eso es que se propone nada más una hora Ok, porque sí, es complejo. Por ejemplo, ahorita tenemos que ir a cenar y pues ya va a ser muy apresurado, vámonos rápido a la habitación y entonces por eso es que se ha propuesto que sea de ok, una hora. está bien. Entonces de 7 a 8 lo dejamos los lunes. Sí, por favor. De 7 a 8. Bueno, lo voy a solventar. O la otra, Entonces, perdón que interrumpa, puedo invitar las pizzas o la cena, cenan, si se puede cenar ahí, para aventajarle media horita más. Si es que ustedes chequenlo, si estuvieran de acuerdo y si No conviene. hay, Y, No hay. no hay servicio de comida de fuera hasta ah, que es que están remodelando. bueno, no no se dije nada. preocupen. Voy a solventar esa media hora con Ok, un video extra, ¿ok? Para que ustedes a partir de la próxima semana van a tener esta capacitación y un videíto específico de cómo se hacen los resultados de aprendizaje.
cosa de que ustedes lo puedan ver en la semana y junten las preguntas. O sea, no solo es el video de la sesión, sino un video aparte específico para explicarles ciertas cosas y ustedes lo bajan y lo pueden ver las veces que quieran. ¿Les parece? Súper. Muy bien. Ok. Entonces, pues quedamos de acuerdo en eso. Muchas gracias por la atención. Ah, no, Sandy tiene una duda. Nada más una pequeña duda. ¿Dónde nos va a subir a Classroom Claro. y nos va a abrir el espacio para mandarle la tarea, verdad? Sí, ahí está. Ustedes pueden mandar las tareas y si no, me las mandan al correo y si no, las ponen en el chat, como quieran. Lo que les sea más fácil a ustedes. Muy bien, Usted diga. muy ¿Eh? bien. Pero en el chat Ok. les voy a poner en este momento la dirección del Classroom para que ustedes lo abran, jueguen ahí, vean las cosas que hay y también pueden hacer preguntas sobre esas cosas. Y ahorita, al ratito, yo les dejo la grabación esta, ¿va? En el Classroom y en el chat. Muy bien, gracias. Gracias. Muy Gracias. bien. Muchas gracias a todos. Un Provecho, gusto. gracias Hasta equipo. luego. No, gracias a Chao. ustedes. Un placer. Primo, Chao. ánimo.